característica más importante es la hematuria. En el síndrome nefrótico, la característica más importante es la proteinuria. O sea, los síndromes nefróticos son proteinúricos y además no son proliferativos. No tienen esas características proliferativas. La lesión mínima glomerular no es proliferativa. La glomerulonefritis membranosa no es proliferativa. La glomerulonefritis esclerosante focal y segmentaria no es proliferativa. Son las tres enfermedades glomerulares, entiéndase bien, estoy hablando ya de enfermedades glomerulares, no síndromes. Síndromes son los problemas que detectamos nosotros, que le damos forma y que después forman parte para hacer el diagnóstico diferencial y ver finalmente cuál es la causa de ese síndrome. Si fuese un síndrome nefrótico, puede ser lesión mínima, puede ser membranosa o esclerosante focal y segmentaria, ¿no? En sus variedades, ¿no? Digamos, presentación como enfermedad primaria, como enfermedad secundaria, bueno, ya eso es parte del síndrome de análisis en medicina interna. El síndrome nefrítico, la característica más importante es la proteinuria, la hematuria. Igual que en el caso anterior tenemos hematuria, compromiso de función renal y proteinuria. Y ahora estamos en este campo amarillo, en este círculo amarillo de la hematuria. Este síndrome nefrítico tiene tres características diagnósticas. Uno, primero, hematuria. Hematuria de origen glomerular. Muchos se olvidan, tiene hematuria, entonces tiene síndrome nefrítico. Perdón, un momentito. Primero dime que la sangre que se pierde en la orina, la hematuria es de origen glomerular. Si no me dices que es, si no me demuestra que es de origen glomerular, no podemos hablar de síndrome nefrítico. Primero tienes que demostrar que esa hematuria es de origen glomerular. Muy bien, ya lo demostraste. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, el primer criterio diagnóstico, así como en el síndrome nefrótico, el criterio diagnóstico base por excelencia, proteinuria masiva, en los síndromes nefríticos, el criterio básico, si no lo hay, pues difícil decir que tiene síndrome nefrítico. Puede ser cualquier cosa menos síndrome nefrítico. Tiene que haber hematuria de origen glomerular. Primera característica. Segunda característica, hipertensión arterial. ¿Pero por qué hipertensión arterial? Porque el paciente, al tener este cuadro de síndrome nefrítico, el mecanismo fisiopatológico por el cual se produce esta lesión es diferente a los mecanismos fisiopatológicos a la glomerulonefritis membranosa, ¿no? Aquí tenemos, digamos, bueno, esta lámina está mal hecha, realmente. Esta es la lámina, ¿no? Digamos que el error frecuente es decir que la pared capilar, que ya tiene los tres componentes, ¿no? La membrana basal, las prolongaciones podocitarias y el citoplasma fenestrado de las células endoteliales, esta pared capilar, ¿no? Se daña así de manera transversal, ¿no? Cuando se producen las lesiones proteinúricas. Claro, se daña la membrana de filtración y lo que van a pasar es gran cantidad de proteínas, eminentemente proteinúrico. Pero este glóbulo rojo, que es mucho más grande, miren, 60 Armstrong de diámetro que tiene estas fenestras, imposible que pasen estas células, no pueden pasar estas células. Y aquí lo han dibujado como que por ahí pasan, ¿no? En realidad no pasan por ahí. En las lesiones de los síndromes nefríticos, la lesión es diferente, porque los complejos inmunes que se forman en la lesión, digamos, proteinúrica, también hay complejos inmunes, ¿no? Esos complejos inmunes afectan, se depositan entre el endotelio del citoplasma del endotelio capilar y la membrana basal. Se depositan en la propia membrana basal, ¿no? La lesión membranosa es típico de ello, o se depositan, lo más frecuente, entre la membrana basal y las células podocitarias. Entonces, esos depósitos pueden ser subepiteliales, porque están entre el endotelio capilar y la membrana basal. Pueden ser intramembranosos o pueden ser subepiteliales.
se llaman subepiteliales porque están por debajo de, de los podocitos y la membrana basal, ¿no? En todos esos niveles. En las lesiones, digamos, hematúricas, en los síndromes hematúricas, estos depósitos empiezan, digamos, a generarse en el mesangio. Y del mesangio, aquí está en un corte transversal, no se ve, lo vamos a ver en otras láminas, esos depósitos van así, como está yendo mi flechita, van atravesando longitudinalmente toda la membrana basal, ¿no? La van atravesando. Y al atravesarlas, las rompe. Y cuando uno examina la microscopía electrónica, esta pared capilar la vemos como si estuviera desdoblada. En la membrana, en la lesión membranosa también se ve desdoblada, pero es diferente porque en la membranosa está desdoblada todo de manera simétrica, toda la pared glomerular está desdoblada porque hay depósitos que se forman ahí localmente. En las lesiones del tipo nefrítico, estos depósitos van progresando, ¿no? Desde las zonas del mesangio van progresando hasta estas zonas. Y entonces al hacerlo van rompiendo la estructura de la membrana basal, las van abriendo hasta que dan sensación de tener dos, digamos, dos partes, ¿no? Una periférica y otra interna, y al centro, como vemos aquí, el depósito, ¿no? Entonces, a través de ese camino dañado, es por ese camino en que entran los eritrocitos y salen, obviamente, hacia el polo urinario. Por eso que salen distorsionados. Pero no es una lesión como en el caso de las lesiones membranosas en que el daño es transversal. Aquí el daño es porque estos depósitos van haciendo un camino irregular a través de la membrana basal, sea por el lado endocapilar, sea por el lado epitelial, dependiendo por dónde están depositándose más estos depósitos de complejos inmunes. Entonces, por eso se produce la proteinuria. Ahora, como esto empieza en parte en el mesangio, al acumularse estas sustancias en el mesangio, ¿qué hacen? Le quitan espacio de filtración a los capilares glomerulares. Y si le quita espacio, ¿qué va a suceder? Disminuye el coeficiente de ultrafiltración. En otras palabras más sencillas, disminuye la función renal. Y no estoy diciendo que tenga insuficiencia renal. Disminuye su coeficiente de filtración. Si antes filtraba como 120, pues ahora filtra como 100. ¿Y está en el rango normal? Sí, está en el rango normal, pero ha disminuido su capacidad de filtración. Esa disminución de la capacidad de filtración, esa disminución del espacio de la luz vascular de los capilares, ese empujón que dan este acúmulo de depósitos en el mesangio, hacen que el paciente tenga hipertensión arterial. Pero sobre todo tienen hipertensión arterial porque al perder capacidad de ultrafiltración, el riñón que normalmente para ese riñón en particular de esa persona que antes filtraba como 120, ahora filtra como 100. Pero normalmente una persona con 100 sí puede eliminar excesos de agua. ¿Por qué? Porque mejora su coeficiente de ultrafiltración y estos pacientes con este tipo de lesión no mejoran su coeficiente de ultrafiltración, por lo tanto empiezan a retener agua. Y los pacientes con síndrome nefrítico hacen hipervolemia y por motivo de la hipervolemia presentan hipertensión arterial. Entonces, está conformado las características del síndrome nefrítico. Primero, hematuria. ¿Basado en qué concepto? En esta alteración de las membranas de la pared capilar por este acúmulo de complejos inmunes. Entonces, tenemos hematuria. Como estos depósitos que empiezan en el mesangio disminuyen la capacidad del coeficiente de ultrafiltración, a pesar de que de 120, que es normal, disminuye a 100, que es normal, pues no tienen la capacidad de respuesta que una persona que no tiene este tipo de alteraciones, que cuando consume un exceso de agua,
lo elimina. ¿Por qué? Porque aumenta su coeficiente de ultrafiltración. En términos diferentes, diciendo lo mismo, aumenta su capacidad de dilución. Cuando una persona pierde agua del extracelular, aumenta la capacidad de concentración del riñón. ¿Por qué? Porque el coeficiente de ultrafiltración aumenta, disminuye, y por otro lado tenemos los mecanismos contracorriente a nivel de las asas de Henle largas de los capilares yuxtaglomerulares, que tienen esa capacidad de concentración y dilución renal. Básicamente esa es su función. Podríamos hacer una clase completa de 2 o 3 horas sobre cómo funcionan estos mecanismos de concentración y dilución. Es muy interesante. Pero ahora lo que estamos viendo es que ese problema ocurre en los pacientes que tienen síndrome nefrítico. Disminuye esa capacidad, ese coeficiente de ultrafiltración, y por lo tanto le disminuyen el espacio, y esas personas ya no tienen esa capacidad de respuesta de poder aumentar la eliminación o la ultrafiltración de agua, porque ya perdieron o han disminuido su coeficiente de ultrafiltración a nivel de los capilares glomerulares. Y por lo tanto empiezan a tener hipervolemia. Y hacen hipervolemia, y la hipervolemia, volvamos otra vez a los mecanismos. La presión arterial normal de una persona, de acuerdo a lo que nos dijo nuestro maestro ilustre, genio de la medicina, Arthur Guyton. ¿Qué decía Arthur Guyton? La presión arterial depende del gasto cardíaco, es pesado, olvídate, ¿no? La respuesta es genial, pero él mismo dice, con fines prácticos, la respuesta del gasto cardíaco depende de 2 características. Depende de la relación entre el volumen de sangre que circula por las arterias, que es el que determina el flujo sanguíneo efectivo, y la capacidad de las arterias. La capacidad de las arterias es por donde circula esa sangre, ese volumen. De esa relación capacidad-volumen se determina la presión arterial normal. Si la presión disminuye, ¿qué hace el organismo? Produce vasoconstricción. ¿Para igualar qué? La relación capacidad-volumen intravascular. Porque su presión es 120 de sistólica, por su capacidad y volumen se mantienen en buena relación. Pero si el volumen disminuye, el volumen sanguíneo efectivo disminuye, entonces, ¿qué va a suceder? La capacidad sigue igual, el volumen ha disminuido, se ha alterado la relación capacidad-volumen intravascular, y que lo que va a suceder es una caída de la presión arterial. ¿Y qué hace el organismo? Aumenta la vasoconstricción. ¿Para qué? Para volver a mantener la relación capacidad-volumen. Frente a un volumen disminuido, acomoda la capacidad vascular para tener la misma presión arterial. Y eso se traduce en taquicardia. Y si eso es más intenso, se traduce en hipotensión arterial. ¿Por qué? Porque ya esa capacidad ya no es suficiente. Pero así funciona nuestro organismo, ¿no? La presión arterial depende de la relación entre capacidad y volumen vascular. Si aumenta el volumen intravascular, ¿qué va a hacer el organismo? Va a producir vasodilatación, porque si no produce vasodilatación vamos a tener hipertensión arterial. Pero esa respuesta hemodinámica también tiene un límite, porque si va aumentando el volumen intravascular y va aumentando, ya la respuesta ya no va a ser suficiente. Y entonces se va a traducir en hipertensión arterial. Y entonces tenemos hematuria de origen glomerular, tenemos disminución de la función renal, y tenemos hipertensión, las 3 características. ¿Y dónde está la proteinuria? La proteinuria no es característica del síndrome nefrótico. No, pero está escrito en los libros. Sí, está escrito, pero no es criterio diagnóstico, que es diferente. No, pero ¿y la característica de la insuficiencia renal crónica es que tiene anemia? Todos los pacientes, 99.99, casi todos, tienen anemia, pero la anemia no es criterio diagnóstico de insuficiencia renal crónica. Criterio diagnóstico de insuficiencia renal crónica es deterioro de la función renal más de 3 meses de evolución. Ese es criterio. La anemia, no, porque están en todos presentes, no sirve. La anemia se puede encontrar en otra situación. Pero la disminución de la función renal más de 3 meses, criterio de insuficiencia renal crónica. Igual, en el síndrome nefrítico, hematuria de origen glomerular, hipertensión, volumen dependiente y aumento del volumen intravascular. Y ese aumento del volumen vascular, ¿cómo nosotros lo vamos a ver? Lo vamos a ver
cuando el paciente también tiene edema, igual que o parecido al síndrome nefrótico, pero hay una gran diferencia. El edema del síndrome nefrótico es un edema que deja fovea, fácil de provocar y es un edema frío. El edema del nefrítico es diferente, es un edema duro, difícil de formarse la fovea del edema y es un edema, no es frío, al contrario, es caliente. ¿Por qué? Porque hay un aumento del volumen intravascular. Entonces son edemas diferentes. Y ahora la demostración de que el paciente tiene hematuria glomerular. Y aquí tenemos un paciente, una muestra de orina con hematíes. Y estos hematíes son normales, no tienen ninguna alteración en su configuración. ¿Qué es del riñón? No creo. Tiene una configuración normal. Puede ser de las vías urinarias, de la pelvis, del tracto urinario inferior, sí, pero del riñón no creo. Para que la hematuria sea de origen renal, tiene que tener algunas características. Una de esas características es lo que se llaman los hematíes dismórficos. Aquí vemos estos hematíes dismórficos. ¿Qué características tienen? Tienen como unas vesículas sobre su superficie, ¿no? Que se forman justamente cuando se van desplazando por esas zonas, digamos, con una alteración estructural de la pared capilar. Y se forman estas vesículas. A este glóbulo rojo de la parte superior, que tiene dos lóbulos, alguien le llamó los hematíes de Mickey Mouse, porque tienen la cabeza de Mickey Mouse. Aquí, bueno, no son dos, son tres, pero es igual. Hay algunos que tienen uno, aquí tienen uno. Igual siguen siendo hematíes dismórficos. Aquí tenemos un cilindro hemático, ¿no? Que es una característica también de la hematuria de origen glomerular. Y aquí tenemos las diferentes formas de glóbulos rojos dismórficos. Los de la derecha son los verdaderos hematíes dismórficos. Miren las vesículas que se forman sobre la superficie, que es lo que caracteriza a los hematíes dismórficos. Se dice que los pacientes deben tener más del 75% de hematíes dismórficos para decir que realmente tiene hematuria glomerular. Es diferente de los hematíes crenados. Los hematíes crenados no son dismórficos. Es porque, digamos, cambios por la tonicidad del medio que lo rodea. Si le ponemos un medio hipertónico, el medio hipertónico tiene una osmolaridad mayor que la osmolaridad de la célula de los glóbulos rojos. ¿Qué va a hacer? Las células van a perder agua, ¿no? Porque es el mecanismo, y van a quedar así encogidas, ¿no? Células cremadas, ¿no? Y aquí al lado izquierdo tenemos un hematíe normal, ¿no? Que es lo que se vería en otras situaciones. Y aquí a la izquierda, a la derecha tenemos los hematíes dismórficos, ¿no? Ese es el hematíe. Ahora, para finalizar, los criterios clínicos. Tenemos dos grupos, los síndromes nefróticos a un lado y los síndromes nefríticos. Los síndromes nefróticos usualmente son de origen insidios. Usualmente no siempre es así, pero digamos, en términos generales es de evolución, de aparición y evolución progresiva. El síndrome nefrítico más bien tiende a ser más abrupto, ¿no? Hematuria, edema, digamos, hipervolemia. De hecho, muchos niños se mueren por hipervolemia porque la mamá no sabe, tiene una glomerulonefritis estreptocócica y la mamá obviamente no sabe nada de eso, y el niño llora pues porque no puede respirar, y la mamá le da más de comer porque el niño no quiere comer y le obliga a comer y lo obliga a comer, y el paciente entra en insuficiencia cardíaca y se muere en edema agudo pulmonar. ¿No? ¿Por qué? Porque, digamos, tiene una hipervolemia bastante severa, ¿no? En general, las características del síndrome nefrótico, como dice aquí, bueno, el edema es más evidente. En el nefrítico, el edema existe, pero es menor. La función renal en el síndrome nefrótico al inicio es normal. En el síndrome nefrítico, de hecho, ya está disminuido por la fisiopatología propia, y eso va rápidamente, puede seguir progresando a estadios ya no de disminución de la función renal, como lo hemos descrito, sino a verdadera insuficiencia renal en sus diferentes grados. La perfusión venosa yugular, normal o disminuida en los casos de síndrome nefrótico por la pérdida de la presión oncótica. En cambio, en el nefrítico hay una presión yugular aumentada. ¿Por qué? Porque hay hipervolemia. La proteinuria en el síndrome nefrótico es su característica y puede presentarse en el síndrome nefrítico, lo vamos a ver ahorita, ¿no? Pero no es un criterio de diagnóstico. Al revés, en el síndrome nefrótico
puede tener hematuria, puede no ocurrir, pero no es criterio diagnóstico. Y en el síndrome nefrítico es el criterio diagnóstico por excelencia. No hay síndrome nefrítico si no hay hematuria de origen glomerular, es decir, si no hay hematíes dismórfico. Los cilindros hemáticos, obviamente, no hay en el síndrome nefrótico, y en el síndrome nefrítico sí, porque los cilindros hemáticos se forman pues por un daño glomerular. También pueden formarse los cilindros hemáticos en las nefritis intersticiales. Las nefritis intersticiales pueden producirse hematuria y esos hematíes pueden dar lugar a formarse cilindros, ¿no? Los niveles de albúmina están bajos en el síndrome nefrótico, y en el síndrome nefrítico pues prácticamente es normal o levemente reducida, no porque se reduzca, sino por dilución, porque aumenta el volumen, digamos, de agua en el intravascular, la concentración disminuye algo por esa razón, pero no es porque, digamos, tenga algo que ver la albúmina disminuida en el síndrome nefrítico. En la nefrótico sí es parte de su fisiopatología. Y aquí alguien hace muchos años, ahora está en todos los libros, pero no mencionan al autor original. El autor original lo escribieron en el año 1994, 2004, 20, casi 30 años atrás, ¿no? ¿Qué dijo este señor? Que las características del síndrome nefrótico, ¿no?, se ven básicamente en estas tres enfermedades: lesiones mínimas glomerulares, glomerulonefritis membranosa y esclerosante focal y cementaria, ¿no? Son eminentemente nefróticas, proteinúricas. Los síndromes nefríticos, ¿no?, que son eminentemente hematúricas, se ven en las siguientes enfermedades: la glomerulonefritis membrano-proliferativa. ¿Qué tiene de novedad esta glomerulonefritis membrano-proliferativa? Que desde el punto de vista clínico se presentan como síndrome nefrótico-nefrítico. Una parte de su presentación es nefrótica y la otra parte es nefrítica. Aquí sí hay los dos componentes. Aquí tienes un síndrome nefrótico y también tienes un síndrome nefrítico. Cuando encuentras ambos, entonces estás definiendo prácticamente una enfermedad que se llama glomerulonefritis membrano-proliferativa. Después tenemos las glomerulonefritis en general, las proliferativas, la enfermedad de Berger, por ejemplo, la glomerulonefritis IgA, pero también tenemos las glomerulonefritis no agudas, ¿no?, los síndromes nefríticos agudos, por, digamos, las infecciones, las postestreptocócicas, y también tenemos las glomerulonefritis crescénticas, que son las de peor pronósticas. ¿Por qué se llaman crescénticas? Porque en todas estas glomerulopatías de los síndromes nefríticos, su característica es proliferación celular. Las características de las lesiones nefróticas no es proliferación celular, no hay proliferación. En esta sí hay proliferación celular. Y en esta en especial, las crescénticas, tenemos proliferación básica. Bueno, hay de todo, pero básicamente las que determinan el mal pronóstico son la proliferación de las células epiteliales parietales, las que tapizan la cápsula de Bowman. Entonces se forman ahí medias lunas. Medias lunas, es decir, un acúmulo de células epiteliales parietales que dan la formación de una media luna, así como tal como se dice, y en la microscopía se ve tal. Esas glomerulopatías, en menos de un año, lamentablemente esas personas ya han perdido la función renal, si no la vida. Son las glomerulonefritis de peor pronóstico, ¿no? Y esta es una forma, bueno, ya más para la parte clínica, de cómo se evalúa la hematuria. Cuando un paciente viene con hematuria, primero tiene que demostrar que es de origen glomerular. Si es de origen glomerular, ¿qué se hace? Se evalúa la función renal, como creatinina sérica al inicio, para ver si la creatinina está normal, moderadamente aumentado o muy aumentado. Dependiendo de eso, se evalúa también, ¿no?, el grado de proteinuria. Si el grado de proteinuria es menos de 1 gramo, si está un gramo de proteinuria de 1 a 3 o es más de 3, ¿no? Dependiendo de eso, tenemos una diversidad de probables diagnósticos diferenciados.